La mujer que ves en pantalla, un día común en su casa, sufrió un horrible crimen que la hizo terminar bajo más de 700 metros cúbicos de tierra, completamente irreconocible. Pero esto solo sería el comienzo de un terrible crimen. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Mechi y Lili, que me escribieron: querido Tess, gracias por tus informes tan serios y siempre dejando un mensaje de luz, a pesar de lo turbio y desgarrador de los casos. Te mandamos un gran abrazo, tus leyendas Mechi y Lili, desde Corrientes. Mil gracias por ese aguante tan bonito que me hacen. Lili es una gran persona y estoy convencido de que su mamita también lo es, así que les envío un mega abrazo cósmico a mis leyendas. Cuídense mucho y un fuerte abrazo hasta Argentina. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez tu pareja te ha mentido? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El 16 de marzo de 2021 empezó como un día perfectamente normal en medio de la anormalidad que imperaba en todo el mundo a causa de la pandemia. Joel Valle, un odontólogo casado y con 2 hijos, residente de Cojutepeque en El Salvador, empezó su día de manera totalmente corriente. En las horas de la mañana, la esposa de Joel salió temprano para comprar algunos implementos del hogar. Joel no pudo acompañarla porque ese día tenía varias cosas por hacer y en la mañana se quedó en casa. Luego de la salida de su esposa, las horas siguieron transcurriendo, pero la mujer no volvía a casa. Sobre las horas de la tarde, Joel, un poco inquieto ante esta situación, decidió llamar a la familia de su esposa para preguntar si alguien sabía de su paradero. La respuesta de estos fue que nadie sabía absolutamente nada sobre ella. Naturalmente, la noticia de que ella no aparecía causó cierto miedo que se expandió rápidamente en toda la familia. De ahí en adelante, varios miembros trataron de localizarla a lo largo del día. Sin embargo, el esfuerzo no dio los frutos esperados. Pese a la incertidumbre que embargaba a Joel, el hombre tuvo que cumplir con su jornada laboral a cabalidad. En los escasos espacios que su trabajo se lo permitía, se había tratado de comunicar con familiares de su esposa para saber si alguien de repente sabía algo. De ella no recibió ningún mensaje. Una vez terminó su jornada laboral, volvió a casa y se sobresaltó al notar que ella no había vuelto todavía. Antes de comunicarse con los familiares de su pareja, Joel se comunicó con el pastor de una iglesia bautista a la que tanto él como su esposa asistían. El pastor era una de las personas de más confianza para la pareja. Cuando Joel le contó lo que había sucedido, el pastor le aconsejó que lo mejor era comunicarse inmediatamente con la policía. Pese a este consejo que le había dado el pastor, Joel no llamó a las autoridades de manera inmediata. Antes de eso, se quedó compartiendo durante algunas horas con sus hijos. Aproximadamente 3 horas después de su llamada con el pastor de la iglesia bautista, Joel finalmente se dirigió a una estación de comisaría o una estación de policía y les contó lo que había sucedido aquel día. Cerca de las 6:30 de la mañana su esposa salió de casa. Su destino era San Salvador. Debido a su trabajo, Joel necesitaba comprar insumos médicos y su esposa se ofreció a hacerlo. Esto lo habían acordado la noche anterior. Aunque la pareja tenía vehículo, su esposa prefirió tomar el transporte público. El motivo por el cual tomó esa decisión fue porque tenía el pase vencido.
Para comprar los implementos que Joel necesitaba, su esposa tenía que sacar $2,500 del banco. El hombre mencionó que las horas habían ido pasando y que su esposa no había aparecido. Él nunca trató de comunicarse vía telefónicamente o ni siquiera le escribió, puesto que ella no había llevado su celular. Joel dijo que la noche anterior la mujer había olvidado cargar su dispositivo móvil y cuando se levantó en la mañana lo dejó cargando en la casa. Cuando Joel se levantó a las 7 de la mañana vio los mensajes en los que su esposa le informaba sobre todo esto. Luego de esto esperó la llegada de la niñera y salió para el trabajo. En adelante no supo nada más de su esposa. Cuando habló sobre el tiempo de espera que se había producido entre el consejo del pastor y la visita a la comisaría, dijo que había preferido esperar algunas horas, pues debido a que la niñera se había ido, él se tuvo que quedar solo con los niños y le pareció poco prudente llevarlos a una comisaría a denunciar la desaparición de la madre de los pequeños. Por lo tanto, Joel dijo que se comunicó con su madre y no fue hasta que ella llegó a cuidar a los pequeños cuando decidió salir hacia la comisaría. Aunque para las autoridades esta versión que había dado Joel sobre la desaparición de Flor María García pudiera ser convincente, para los familiares de Flor no lo era en absoluto. En primera instancia, los familiares de la mujer no podían concebir que ella fuera hasta San Salvador sin avisarles. Desde que Flor se había casado con Joel, la comunicación con su familia era demasiado cercana. Ella era una mujer sumamente comunicativa y mantenía al tanto a todos sus familiares sobre los pormenores de su vida. Los familiares sabían que un recorrido hasta San Salvador no era un dato menor para Flor. A todas luces era extraño que ella no hubiese avisado que haría ese viaje, más todavía si lo haría en transporte público. Además, la noche anterior Flor había estado conversando con sus familiares por medio de un grupo en WhatsApp que tenía con ellos. Que no hubiera comunicado algo así era cuanto menos sospechoso. Por otra parte, Flor no era del tipo de personas que podía salir tranquila a la calle sin compañía de su dispositivo móvil. Para ella era importantísimo salir con su celular, pues era el medio por el cual se comunicaba constantemente, hasta con sus familiares. Que hubiese olvidado cargarlo era algo posible, pero que hubiese salido sin él era casi inconcebible. Más todavía si se tenía en cuenta que aquel día sus dos hijos se quedarían al cuidado de una niñera, y es que Flor era una madre sumamente recelosa con el cuidado de sus hijos. Cuando una niñera los cuidaba, estaba en contacto permanente con ella y le pedía informes continuamente. ¿Cómo iba a salir Flor sin su dispositivo si sabía que sus hijos se quedarían con una niñera? Además, si Flor sabía que saldría al día siguiente y que sus hijos se quedarían solos, ¿por qué no le había pedido a alguien de su familia que cuidara a los pequeños? Flor prefería con creces que sus hijos estuvieran bajo la supervisión de un familiar antes que en las manos de una persona ajena a la familia, razón por la cual siempre agotaba todas las posibilidades antes de siquiera considerar la posibilidad de contratar a una niñera. Para los familiares de Flor, habían muchísimas cosas que no cuadraban en su desaparición, aunque de una u otra forma desconfiaban de Joel. No tuvieron más remedio que esperar en silencio. Aquella noche fue larga y llena de incertidumbre. Los minutos pasaban lentos, con paso de plomo, y ellos seguían sin saber nada de Flor. Ante la pasividad que la situación imponía para todo el mundo, un sobrino de Flor llamado Jorge García se rebeló ante esta actitud y decidió acelerar la búsqueda de su tía por medio de las redes sociales. El joven creó una página de Facebook a la que llamó
Todos somos Flor. Ahí el joven subió fotos de su tía y explicó detalladamente todo lo que se sabía de su desaparición. Luego de esto compartió la página a sus familiares y con sus amigos en diferentes redes sociales. La idea de esto era hacer que el caso de desaparición de Flor se hiciera viral rápidamente y no quedara en la impunidad, pues varios años antes la familia había vivido una situación similar cuando asesinaron a la madre de Flor y nadie pudo dar información concisa sobre el asesino. Al igual que Jorge, quien vivía en Estados Unidos y quería apoyar en la búsqueda de su tía, hermanos y otros parientes de Flor salieron del letargo y de la actitud pasiva en la que por un momento habían quedado envueltos y empezaron a actuar. Algunos miembros de la familia se dirigieron a Cojutepeque y entrevistaron a vecinos de Flor para saber cuándo había sido la última vez que la habían visto. Más importante aún, querían saber si efectivamente alguien la había visto salir el 16 de marzo en las horas de la mañana. Otros familiares tuvieron la idea de dirigirse a San Salvador. El objetivo era visitar la tienda de insumos en donde Joel y Flor solían ir a comprar los suministros que necesitaban. Una vez allí, los familiares de Flor se enteraron de que ese día no se habían hecho pedidos a nombre de Flor ni tampoco a nombre de Joel. Además, Flor era bien conocida en el lugar, pues solía ir a hacer varias compras al mes, pero ese día curiosamente no había aparecido por la tienda. Para los familiares de Flor, la historia que Joel les había contado era cada vez más inconsistente y falsa. Y tenía muchos vacíos además. A todas luces no era normal que tantas cosas extrañas se juntaran en torno a la desaparición de Flor. Fue así como Joel se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición de Flor María García para todos los familiares de la víctima. Sin embargo, las sospechas sobre Joel no se hicieron evidentes solo para los familiares de Flor, sino para todas las personas que empezaron a seguir de cerca el caso. Y es que los días habían pasado y luego las semanas y las autoridades se limitaban únicamente a decir que se estaban haciendo avances alrededor del caso, pero a la familia de Flor no le decían nada en específico. En consecuencia, en las redes sociales el caso había crecido exponencialmente. Cada vez más gente se enteraba de lo sucedido y algo que a todos les llamaba la atención era la actitud de Joel, pues se notaba muy despreocupado. A pesar de que el hombre compartía el hecho con Flor desde hacía varios años, parecía que no estaba interesado siquiera en su búsqueda, no compartía información en redes sociales y no participaba activamente de la búsqueda de su esposa. A diferencia de los hermanos de Flor, quienes habían pedido permiso en sus trabajos para dedicarse de lleno a la búsqueda de ella, Joel había continuado con su trabajo y no se le veía demasiado afectado por lo que había sucedido. No participaba en las búsquedas que se hacían en San Salvador ni en Cojutepeque y no ayudaba tampoco a pegar carteles con el rostro de su esposa, una actitud sumamente sospechosa. Como el caso se volvió tan mediático, varios medios de comunicación entrevistaron a familiares de Flor y en algunas ocasiones también a Joel. En una de las entrevistas que le hicieron al hombre, este repitió el discurso que maquinalmente había reproducido una y otra vez ante cualquier tipo de espectador. No obstante, en esa oportunidad el reportero le preguntó sobre las prendas que Flor llevaba puestas ese día. El hombre titubeó por completo. Trató de escudarse diciendo que, debido a que él estaba dormido cuando su esposa salió, no había visto cómo iba vestida. Luego dijo que la noche anterior se había estado probando ropa que hace poco había comprado, pero que no sabía si la había utilizado al día siguiente. Por último, agregó que los zapatos que ella solía utilizar cuando se ponía pantalón estaban en casa. Por lo tanto, era probable que hubiese salido en falda o en vestido.
Para buena parte de la comunidad que seguía el caso desde las redes sociales, esta fue una de las gotas que rebosó el vaso. ¿Cómo era posible que un hombre no supiera qué ropa hacía falta en el armario de su esposa? De ahí en adelante, el rumor de que Joel Valle era el responsable de la desaparición de su esposa creció a pasos agigantados. Ante esta situación, Joel se aventuró a publicar en Facebook una foto con Flor y con sus 2 hijos. La foto estaba acompañada de un mensaje en el que expresaba la enorme falta que le hacía a su esposa. La recepción de esta publicación fue la esperada, aunque inesperada para Joel. El post se llenó de comentarios de personas que lo responsabilizaban de la desaparición de su esposa. Incluso recibió mensajes con amenazas en las que le exigían que contara la verdad de lo que había ocurrido. Luego de esto, Joel cerró sus redes sociales y no volvió a decir nada al respecto de su esposa. Un mes y medio después de la desaparición de Flor, los avances en su búsqueda eran prácticamente nulos. La familia pedía informes, pero las autoridades no brindaban mayor información. Ante la insistencia de la familia, un medio de comunicación se solidarizó con ellos. El medio se dirigió hasta la clínica odontológica de Joel y allí casi que exigieron una entrevista. El hombre aceptó a regañadientes y repitió el monólogo que todo mundo conocía. En la entrevista, el hombre agregó que el celular suyo como el de su esposa habían sido confiscados por las autoridades y que en los días que siguieron a la desaparición había recibido un mensaje en el que un anónimo le decía que tenía a Flor. La policía le había dicho que desestimara el valor del mensaje, pues solo era para aprovecharse de la situación. Ante las preguntas por su actitud fría, el hombre respondió que tenía 2 hijos y que tenía que seguir respondiendo por ellos. Agregó que no se involucraba en las búsquedas porque los familiares de Flor estaban muy dedicados a ello. Finalmente, casi 3 meses después de la desaparición de Flor, y cuando toda la familia de la mujer creía que no se lograrían avances, el 25 de junio de 2021 las autoridades capturaron a Joel Valle y a su primo Francisco Boanerges Valle Quesada. Al ser capturados, se les informó que serían imputados por desaparición de personas y que podían ser culpables hasta de 20 años de prisión. A Joel le agregarían cargos por violencia en contra de su esposa. Aunque todo parecía mucho más complejo, Joel finalmente confesó su culpabilidad en el crimen. El hombre dijo que había asesinado a Flor el mismo día en el que reportó su desaparición luego de tener una discusión con ella. Se sabe que, al día siguiente a su captura, empezaron las audiencias en contra de Joel. En ellas el hombre se declaró culpable de todos los cargos que le imputaban y, según se supo, dio una confesión detallada del asesinato de su esposa. También se sabe que el hombre trató de proteger a su primo. Alegó que el único responsable del asesinato de Flor había sido él. En su confesión el hombre también agregó dónde había enterrado el cuerpo de su esposa. Lamentablemente, todos los pormenores del asesinato de Flor no trascendieron. Los hombres se habían deshecho del cuerpo de Flor en un vertedero de escombros en el kilómetro 32 de la carretera panamericana. Para recuperar el cuerpo de la joven madre fueron necesarias retroexcavadoras, las cuales extrajeron 700 metros cúbicos de tierra antes de poder encontrar el cuerpo. Cuando lo encontraron estaba casi irreconocible por razones naturales y por todo el peso que había tenido que soportar. Luego de pruebas de ADN, se confirmó la identidad del occiso. Se trataba de Flor.
Adicionalmente, se hicieron pruebas para determinar cómo se había producido el asesinato y si habían personas vinculadas al caso. En adelante, las autoridades se dedicaron a recopilar pruebas para el posterior juicio de Joel. Se supo que las autoridades habían encontrado mensajes en los que se evidenciaba que el hombre ejercía violencia física y psicológica contra su pareja. También trascendió que el sujeto había tratado de lavar sus autos pocos días después del asesinato de la mujer, pero las autoridades lo sometieron a pruebas de ADN antes de que pudiera hacerlo. Todos los pormenores del asesinato de Flor no han trascendido, esto con el objetivo de salvaguardar la integridad emocional de los hijos de Flor. Finalmente, el 5 de diciembre de 2022, Joel Valle fue sentenciado a 50 años de prisión por feminicidio agravado. El primo de Joel recibió una pena de 2 años por encubrimiento. En el momento de su asesinato, Flor era una mujer entusiasta que estudiaba idiomas. Trabajaba con su esposo en la clínica de él y dedicaba la mayor parte de su tiempo a sus hijos y a su familia. Joel Valle era un hombre celoso y controlador que cegó la vida de su pareja y no sintió hacia ella ninguna consideración. Por el contrario, la despreció y le arrebató sus sueños. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio, que tú y yo nos vemos en un próximo caso.